Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver algunos de los esfuerzos característicos a los que están sometidos los materiales en su trabajo. Vamos a hacer un recorrido por tracción, flexión y compresión. Por supuesto que la compresión viene acompañada con el pandeo. Y cuando hablamos de pandeo hablamos de Euler, hablamos de Donkey. Bueno, a ver, en primer lugar vamos a la tracción. Fíjate que si tenemos una sección correspondiente a un perfil, ¿eh? Ahí está. Pues yo elegí un perfil rectangular o cuadrado, ¿no? Y actúan cargas que lo están alargando, lo están traccionando. Vamos a ponerle P a la carga. Así unificamos los nombres. Bueno, P. Resulta que, claro, a medida que si P es mayor, la estructura se va a ir alargando, ¿no? Se va a ir deformando. Bueno, resulta que la tensión a la que está sometida el material es sencillamente el cociente entre la carga y el área. Por eso la tensión viene en kilogramos por centímetro cuadrado o muchas veces en newton por metro cuadrado, que es Pascal. Bueno, fíjense un detalle. A medida que aumenta a medida que aumenta la tensión aplicada, o sea, que aumenta la carga, ¿no? A medida que aumenta la carga, la deformación también va a ir aumentando. La deformación es el cociente entre el aumento de longitud y la longitud inicial. Esta es la deformación, ¿eh? O sea que es una medida directa de cuánto se va a alargar el material. Bueno, resulta que a medida que aumentamos la carga P, o sea que aumenta la tensión, podemos observar que en principio mantiene una relación directamente proporcional la tensión aplicada con la deformación. Esa proporcionalidad la podemos ver acá, fíjate. Hay una constante de proporcionalidad por la deformación. Esta constante de proporcionalidad se llama módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad representa ni más ni menos que la constante de proporcionalidad entre la tensión de tracción aplicada y la deformación. Y permanece constante en lo que llamamos período elástico. A ver, una vez que se supera determinado valor de tensión aplicada, entramos en la tensión de fluencia. ¿Qué significa esto? A partir de esa tensión, el material deja de ser elástico para convertirse en plástico. Es decir, a ver, para que se entienda, en la zona elástica vos podés deformar un material. Una vez que quitar las cargas, el material vuelve nuevamente a su posición original. Ahora, si vos te vas de la zona elástica y llegás a la tensión de fluencia, una vez que deformás el material ya no vuelve a su dimensión original y estamos hablando de una deformación plástica. Por eso, aquí en la tensión de fluencia tenés el límite de elasticidad. Este es el límite de elasticidad. Bueno, sí, por supuesto que para tensiones superiores a la fluencia sobreviene el colapso por tracción, es decir, la pieza se nos va a romper. Pero bueno, siempre y cuando la tensión de trabajo se mantenga por debajo de la tensión de fluencia, no vamos a tener ese problema y podemos considerar al módulo de elasticidad como una constante. Recordá esto, el módulo de elasticidad es la constante de proporcionalidad que hay entre la tensión aplicada y la deformación, y depende exclusivamente de la sustancia con que esté hecho el material, o sea, depende del material. Bueno, ¿cómo hacemos para no llegar a la tensión de fluencia? Siempre nos vamos a plantear como tensión admisible para la tracción a la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad, y de esa manera nos vamos a mantener alejados de la tensión de fluencia, porque si llegamos a ese valor de tensión, las deformaciones van a ser plásticas y luego, por supuesto, sobreviene la ruptura. Pero además no podemos trabajar con deformaciones plásticas. Vos imaginate que si dejás de aplicar la carga
y el material te quedó deformado, evidentemente algo estamos haciendo mal. Bueno, fíjate que te decía que la deformación es la variación de longitud dividido la longitud inicial. Quiere decir que la tensión aplicada, que siempre va a ser menor que la de fluencia, o sea que va a ser aproximadamente igual o menor que la admisible, es la carga aplicada dividido el área o sección transversal que está sometida a la tracción. Bueno, esto por supuesto habíamos dicho que es el módulo de elasticidad por la deformación. Bueno, fíjense un detalle, la deformación la podemos ver como lo que es, ¿no? La variación de longitud dividido la longitud inicial. Por eso, la variación de la longitud en una pieza que está traccionada es sencillamente la carga aplicada por la longitud inicial dividido el módulo de elasticidad por el área. Ojo con una cuestión. Muchísimas veces consideramos al módulo de elasticidad como una constante. Bueno, eso en teoría es cierto. En la práctica no tanto, porque esta curva debería ser una recta, por supuesto, si es una constante, pero no siempre es una recta, sino que a medida que va avanzando la tensión se va un poquito deformando y no siempre el módulo de elasticidad es una constante, pero de todas maneras lo consideramos una constante cuando hacemos el cálculo de tracción. Cuando actúan cargas sobre una viga, por ejemplo, perpendiculares a lo que son las fibras del material, ocurre la flexión. Bueno, la flexión es una combinación entre la tracción y la compresión. Si yo miro esta viga, cuando se deforma, vamos a ver esto, vamos a ver que las fibras que están más externas a la viga se comprimen, achican su longitud, y las vigas que están y las fibras que están en la parte inferior se traccionan, con lo cual las secciones, por ejemplo esta sección, sufre este tipo de movimiento. Bueno, ¿cómo se trabaja una flexión? En primer lugar, la flexión se debe dimensionar al momento flector máximo. Decimos que la tensión admisible es el momento flector máximo dividido el módulo resistente. El módulo resistente tiene que ver con la geometría de la sección. Ahí te dejo en el video una tablita con algunas secciones más comunes para que veas cómo es tanto el módulo resistente como el momento de inercia. Fíjate quién es el módulo resistente. El módulo resistente ya no es una constante del material, como lo era el módulo de elasticidad. Ya no tiene que ver con la sustancia con que está hecho el material. Tiene que ver con la geometría. Tiene que ver con la geometría de la sección con la que estamos trabajando. Y es ni más ni menos que la relación entre el momento flector máximo y la tensión admisible. Ese es el módulo resistente y es una función geométrica de la sección. Claro que cuando trabajamos de la sección transversal, ¿no? Cuando trabajamos con vigas que están soportando un esfuerzo de flexión, también están soportando un esfuerzo de corte, y al corte también hay que atenderlo. Claro, las vigas se dimensionan a la flexión, pero se verifican al corte, y ahí tenés que ver, vas a tener para la viga una tensión admisible de corte, una tensión admisible, y vamos a verificar que la tensión máxima a la que va a trabajar el material es 1,5 por el corte máximo dividido la sección transversal. Ahora, este valor tiene que ser menor o igual que el valor de tensión admisible para el corte. Y así vas a trabajar a la flexión. Es decir, vas a buscar en qué punto de la viga el momento flector es máximo, vas a calcular el momento flector máximo,
luego con el momento flector máximo y el sigma admisible vas a determinar el módulo resistente. Con el módulo resistente vas a sacar de algún modo el área, la sección transversal, y vas a poder verificar el corte. Yo ahí te dejo una tablita con las secciones más comunes, para que veas geométricamente para distintas secciones, rectangular, cuadrada, circular, los valores de W. Ahora, si son perfiles más complejos, como por ejemplo un perfil WT, un perfil W, un perfil U, esos valores de W vienen tabulados. Bueno, y acá tengo algunas consultas de amigos del canal que me dicen, bueno, a ver, ¿qué representa el módulo resistente? Bueno, ya lo dijimos. A ver, el módulo resistente, la relación entre el momento máximo y el sigma admisible, representa la resistencia que puede ofrecer la sección a la flexión. Pero es geométrica, no depende del material. Fíjense que ahí les dejé la tablita para que vean que es geométrica. Me preguntan qué es y qué representa el módulo de elasticidad. Bueno, ya lo dijimos. El módulo de elasticidad es la constante de proporcionalidad entre la tensión aplicada y la deformación. Y esa sí es propia del material. La consideramos una constante, pero no siempre es una constante. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. A ver, si nosotros aplicamos una deformación, perdón, aplicamos una tensión, y produce esa tensión una deformación, bueno, la relación, el cociente entre la tensión aplicada y la deformación ocurrida es el módulo de elasticidad. Si el módulo de elasticidad es un valor elevado, vamos a tener para mayores tensiones pequeñas deformaciones, y si el módulo de elasticidad es bajo, vamos a tener para pequeñas tensiones grandes deformaciones. Bueno, también me preguntan por la tensión de fluencia, el admisible. Bueno, ya lo dije, la tensión de fluencia es la tensión a partir de la cual pasamos al periodo plástico, es decir, quitadas ya las cargas que actúan sobre el cuerpo, ya las deformaciones son permanentes, y luego, si vos seguís aplicando una tensión sobre ese material, sobreviene el colapso, pero ahí ya es el límite de elasticidad del material, la tensión de fluencia, y la admisible es la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad que te aleje de la tensión admisible y te permite, de la fluencia, y te permite trabajar en la zona elástica del material. Bueno, vamos a ver, después seguimos atendiendo consultas de los seguidores del canal. Vamos a ver un poquito la compresión, porque la compresión no puede disociarse del fenómeno del pandeo. Claro, viste cuando, a ver, vamos a situarnos de qué hablamos cuando hablamos de compresión, ¿no? Tenemos una sección, yo acá pongo una sección rectangular o cuadrada, después esto es válido para cualquier tipo de secciones, ¿no? Si aplicamos una carga aquí y una carga aquí, la suma de fuerzas, siempre que hablamos de los esfuerzos característicos, hablamos que de la suma de fuerzas tiene que dar cero, tiene que estar en equilibrio, ¿no? Si no, no tiene sentido lo que estamos diciendo. Bueno, esto es la compresión, rige la misma ecuación que habíamos visto, de que la tensión es el módulo de elasticidad por la deformación. Acá la deformación lo único que ocurre es que se va a cortar la longitud. Entonces, bueno, acá tendríamos un sigma admisible, una tensión admisible propia del material. Esta sí es propia del material, la tensión admisible. Acordate, alejarte de la fluencia con un buen coeficiente de seguridad. Y bueno, la tensión admisible tendrá que ser el cociente entre la carga aplicada y la sección transversal. Ahora, bien, hasta ahí tenemos cómo dimensionar a la compresión. Pero ¿qué pasa? El proceso de compresión, las fallas por compresión, no vienen solas, vienen acompañadas del pandeo. El pandeo, la falla no ocurre por el agotamiento de la resistencia del material, sino que ocurre por la pérdida de estabilidad, la pérdida del equilibrio interno, que hace que la estructura sea inestable, aún con tensiones bajas. Es decir, cuando hablamos de pandeo, hablamos de pérdida de equilibrio interno. Y ahí aparece
el concepto de carga crítica. Y Euler fue el que nos enseñó el concepto de carga crítica. Nos dice Euler que la carga crítica, en el caso del pandeo, vamos a ponerle P sub K a la carga crítica. En el caso del pandeo, la carga crítica, según Euler, es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad que ya habíamos visto antes, por el momento de inercia, que yo te dejé ahí, vamos a poner el momento de inercia mínimo, te dejé ahí la tablita en el video para que veas algunos momentos de inercia conocidos, dividido la longitud al cuadrado, y esta longitud es la luz del pandeo, la luz del pandeo. Bueno, esta es la fórmula pandeo, ahí está, la fórmula de la carga crítica de Euler. Bueno, a ver, entendamos qué es la carga crítica, entendamos qué es la carga crítica. La carga crítica es la necesaria para mantener a la columna deformada sin empuje lateral. Para mantener a la columna deformada sin empuje lateral. Un pequeño incremento, un pequeño aumento en la tensión crítica va a hacer que aumente la flecha. Y si aumenta la flecha, aumenta el momento. Y si aumenta el momento, vuelve a aumentar la flecha. Y si vuelve a aumentar la flecha, vuelve a aumentar el momento. Y ahí se produce el colapso por pandeo. Lo que yo te estoy diciendo es esto, ¿no? Vos tenés acá, suponete, una columna que está cargada, PK, la carga crítica, y claro, yo te decía que la carga crítica, la necesaria para mantener a la columna deformada sin empuje lateral alguno. Está deformada, pero no hay un empuje lateral, está deformada por sí sola. Pero un aumento en la carga crítica, ¿qué es lo que origina? Bueno, origina esto, origina una flecha, ¿ves? Claro, esto produce una distancia, ¿ves? Que entre PK y esta es la flecha, ¿no? Va a haber un momento de fuerza que va a ser PK por la flecha, y este momento de fuerza va a hacer que aumentar a la flecha, y la flecha va a hacer aumentar el momento, y bueno, y ahí se produce el colapso, por pandeo, ¿no? Bueno, la fórmula de Euler, ojo, porque es bastante engañosa, es bastante tramposa la fórmula de Euler. En primer lugar nos dice que la estabilidad depende de en gran medida depende de la rigidez, depende del momento de inercia, del momento de inercia mínimo, acá está, depende del momento de inercia mínimo. Bueno, en algún punto el momento de inercia es proporcional, no digo directamente proporcional, pero es proporcional al radio de giro. Ahora después vamos a ver la fórmula. Mientras más alto sea el radio de giro, mayor es el momento de inercia. Ojo con esto, mientras más grande sea el radio de giro, más alto es el momento de inercia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos dice que la estabilidad depende de la rigidez, depende del momento de inercia. Puede ocurrir que el momento de inercia sea suficientemente grande, entonces, claro, tenemos un gran momento de inercia, porque por ahí tenés un gran momento de giro, un gran radio de giro, entonces no hay colapso por pandeo, pero aguanta la compresión, o sea, una fuerza, tan grande, si la sección es pequeña, tal vez no tenemos ninguna cuestión que plantearnos con el pandeo, pero la estructura no soporta la compresión, así que a tener mucho cuidado, porque es cierto, mientras mayor sea el radio de giro y por lo tanto el momento de inercia, mayor será la carga crítica. Entonces, bueno, soporta más pandeo, perfecto, bárbaro. Ahora, también tengamos en cuenta que mientras mayor sea PK, va a sufrir la estructura por compresión. Bueno, la cuestión es que mientras mayor sea el radio de giro, menor posibilidades de pandeo tenemos. A medida que aumenta el radio de giro, menor posibilidad de pandeo tenemos. ¿Por qué? Porque aumenta la carga crítica. Bueno, también puede ocurrir que la pieza que estamos estudiando sea muy corta. Eso le llamamos esbeltez baja, cuando la pieza es corta, ¿no? Y ahí nos resulta que la carga crítica es muy alta.
Y cuando la carga crítica es muy alta, incluso puede hasta superar los valores de la tensión admisible para la compresión y de nuevo estamos en el mismo problema. Y otro problema grave también, digo grave, ¿saben por qué digo grave? Porque en la historia de la humanidad han ocurrido tragedias por el mal uso de esta ecuación. Bueno, eso también se puede ver bibliografía de eso, ¿no? Hay puentes que han caído por el mal uso de esta ecuación. Bueno, es este valor, ¿ves? El módulo de elasticidad, la fórmula de Euler lo considera una constante. Y en realidad el módulo de elasticidad es constante en el periodo elástico, pero en una curva, a ver, en una gráfica teórica. En la práctica no es tan constante. De todas maneras, la validez de la fórmula de Euler de la carga crítica solamente es para periodos elásticos, o sea, donde más o menos podemos considerar que el módulo de elasticidad es una constante. Bueno, vamos a indagar más sobre la tensión de crítica de Euler. Ahí anoté la ecuación de la carga crítica de Euler y vamos a ver la tensión crítica. Bueno, la tensión crítica, por supuesto, que va a ser la carga crítica dividida el área. O sea, esta misma ecuación dividida la sección transversal de nuestra columna que está padeciendo la compresión y el pandeo. Esto nos va a quedar pi al cuadrado por E por I máximo, por I mínimo, no sé dónde saqué la palabra máximo, el momento de inercia mínimo, dividido la luz o longitud de pandeo al cuadrado por el área. Bueno, a ver, vamos al concepto del radio de giro. El radio de giro, les cuento que el radio de giro, vamos a poner también mínimo al radio de giro. El radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia, también pongámosle mínimo, es sobre el eje de la CIE. Acuérdense que estamos hablando de estructuras que están siendo comprimidas sobre el área, ¿no? Bueno, de acá podés ver que si despejamos el momento de inercia mínimo, nos va a quedar, primero pasa el cuadrado como raíz, luego pasa el área multiplicando, o sea que nos queda área por I mínimo I mínimo sería el radio de giro mínimo, ¿no? Al cuadrado. Bueno, ahí tenemos despejada la expresión del momento de inercia. Si esto lo llevamos a la tensión crítica de Euler, nos va a quedar pi cuadrado por E, y acá en lugar de poner momento de inercia mínimo, vamos a poner área por radio de giro mínimo al cuadrado sobre la longitud o luz del pandeo al cuadrado por el área. Y ahí se cancelan, ven, la sección se cancela. Incluso puedo pasar el I mínimo dividiendo, y me va a quedar así. Pi cuadrado por E sobre, entre paréntesis, porque si paso I dividiendo abajo de la L, vamos a poner la longitud o luz del pandeo sobre el radio de giro mínimo, todo esto al cuadrado. Bueno, ahí nos quedó expresada la fórmula de la tensión crítica que nos plantea Euler. Bueno, vamos a la esbeltez. Y acá tenemos, bueno, bastante para hablar. La esbeltez, gente linda, es la luz del pandeo dividido el radio de giro. Dividido el radio de giro. O sea que esto que tenemos aquí indicado es la esbeltez. Ahora, resulta que Euler nos mostró distintas configuraciones que tienen que ver con la luz del pandeo, de acuerdo a los puntos de inflexión que tengan, y te voy a mostrar un gráfico. Te voy a mostrar un gráfico para que veas las distintas configuraciones que tiene Euler de acuerdo a cómo está ubicada la columna, si está empotrada, si está empotrada articulada, en fin. La cuestión es que Euler consideró la luz del pandeo como la altura de la columna multiplicado en coeficiente beta, dividido I mínimo. Bueno, y este coeficiente beta es el que puede tomar distintos valores. Si la columna está empotrada, beta es 0,5. Esto es para empotrada.
Ahora vas a ver una placa, donde vas a ver bien las configuraciones. 0,7 si está empotrada articulada, beta 0,7 si está empotrada en un extremo, empotrada en un extremo y articulada en el otro. 0,7. Bueno, 1 si está articulada. Beta es 1 cuando la estructura está articulada. Y beta vale 2, el mayor valor de beta, 2 es cuando está empotrada en un extremo y libre en el otro. Empotrada, libre. Bueno, estas son lo que llamamos las configuraciones de Euler, que la vas a ver ahora en una placa. Bueno, ya que viste la placa de las configuraciones de Euler, ¿dónde está el borrador? Acá está. Bueno, fíjate cómo podemos expresar, porque la longitud del pandeo es, dijimos que la altura de la columna multiplicado el coeficiente de Euler. O sea que, a ver, vamos a anotarlo por acá. La esbeltez como la altura de la columna por el coeficiente de Euler dividido el radio de giro mínimo, ¿no? Vamos a anotarlo ahí que nos va a servir. Bueno, y habíamos dicho acá, ¿ves? Fíjate cómo podemos expresar la tensión crítica de Euler como pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido. Y acá tenés L sobre I mínimo, claro, viste que L es H por beta. Entonces podemos tomar la esbeltez como H por beta, como H sobre I mínimo, está al cuadrado por beta al cuadrado. De todas maneras, la esbeltez, creo que ya la habíamos definido, ¿no? Acá está, así, acá está definida, pero acá separé H de I mínimo con beta, solamente para que se vea la influencia que tiene beta en la tensión crítica de Euler. Por ejemplo, a ver, fíjate que a medida que va subiendo el valor de beta, a medida que se hace más grande, mientras mayor sea el valor de beta, menor va a ser la tensión crítica, de Euler. A ver, si por ejemplo nosotros pasásemos de una estructura, no sé, suponete, empotrada y pasásemos a una empotrada libre, beta pasa de 0,5 a 2, con lo cual va a haber un incremento aquí de beta, es 0,5, fíjate que al cuadrado es 0,25 y 2 al cuadrado es 4, con lo cual va a haber una significativa disminución de la tensión crítica, si a medida que aumenta beta, va a haber una disminución de la tensión que puede soportar el material al pandeo. Bueno, por eso tened muy en cuenta esto, si se cambia de ubicación de la columna, de empotrada a empotrada, articulada a articulada, como sea, bueno, si aumentamos el valor de beta, la tensión crítica de Euler se nos viene abajo. Bueno, y otra cosa que te quería mostrar es cómo varía, entonces, en definitiva, cómo varía, a ver, vamos a borrar por acá, cómo varía la tensión crítica de Euler con lambda, con la esbeltez. La tensión crítica de Euler, fíjate, con el valor de lambda, ¿qué sigue? Epa, puse una X ahí. ¿Qué sigue? Sigue una hipérbola. Claro, todo esto, fíjate, mientras mayor sea la esbeltez, más chico es la tensión crítica, o sea, menos pandeo soporta. Mientras más chica sea lambda, mayor pandeo soporta. Son inversamente proporcionales, es la esbeltez con el pandeo, pero tengan en cuenta siempre la compresión, siempre tengamos en cuenta la compresión. O sea, si tenemos esbeltez baja, vamos a poder disfrutar de una tensión de pandeo alta, pero ojo con la compresión, y si tenemos alta esbeltez, vamos a tener que tener muchísimo cuidado con las tensiones críticas de pandeo. Bueno, cuando hablamos de pandeo, a ver, ¿hablamos de dimensionamiento o hablamos de verificación? Generalmente, en la mayoría de los casos,
el cálculo no es de dimensionamiento como lo ocurre en la tracción o como ocurre en la flexión, sino que es de verificación. Verificar que la columna soporte la compresión y además soporte el pandeo. Bueno, y para poder incluir todos los valores de lambda, lo que hemos hecho, vamos a guardar por acá, lo que hemos hecho es definir a un coeficiente de pandeo, W. El coeficiente de pandeo lo definimos como el sigma admisible de la compresión, que muchas veces, bueno, en algunos materiales es igual que el de la tracción, dividido el sigma admisible del pandeo. Bueno, esta es la definición del coeficiente de pandeo. Coeficiente de pandeo. Bueno, esto lo hacemos para poder incluir a todos los valores de lambda, y el coeficiente de pandeo siempre es un número mayor o igual que 1. A ver, fíjate una cosa, si atendés, cuando vos atendés la compresión, vos decís, bueno, a ver, P, la carga aplicada sobre la sección transversal me da la tensión de compresión. Esta tensión de compresión es la que tiene que ser menor o igual que la tensión de pandeo, ¿ves? Menor o igual que la tensión admisible de pandeo. Bueno, si nosotros a esta ecuación la multiplicamos en ambos miembros por W, como es mayor o igual que 1, matemáticamente no afecta nada, podemos multiplicar, ahí está. Multiplicamos por W ambas expresiones. Bueno, acá nos queda que P sobre A por W es menor o igual que el sigma admisible de pandeo multiplicado el sigma admisible sobre el sigma admisible de pandeo. Acá se cancela y fíjate a lo que llegamos, a que P sobre A por W tiene que ser menor o igual que el sigma admisible. Y esto es muy valioso a la hora de verificar un pandeo. Chicos, chicas, el coeficiente de pandeo viene tabulado, lo vas a encontrar en tablas. El método DOM, que también es de verificación, ¿no?, se basa en que para una sección determinada la relación entre la sección y el cuadrado del radio de giro permanece constante. Bueno, es un método muy utilizado para verificar el pandeo. A ver, imagínate que tengamos un área sin pandeo, o sea, compresión sin pandeo. Ese valor de área, área sub 0, llamémosle, es la carga aplicada dividido el sigma admisible propio de la compresión. Bueno, ahora imaginemos un área sometida a pandeo. Entonces, en ese caso, el área va a ser la carga aplicada dividido el sigma admisible propio del pandeo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Si me permitís multiplicar esta expresión por el sigma admisible de la compresión y dividir por el sigma admisible de la compresión, no te estoy cambiando nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? El sigma admisible de la compresión dividido el sigma admisible del pandeo, ¿qué es lo que me da? Esto que está acá, me da ni más ni menos que el coeficiente de pandeo, ¿no? Y esto que está acá, P sobre sigma admisible, me da el área de la sección sin pandeo. O sea que el área con pandeo es el área sin pandeo, o con compresión sin pandeo, por el coeficiente de pandeo. Coeficiente de pandeo que está tabulado para distintos valores de lambda. Esta fórmula es la que te permite ir corrigiendo el área a medida que avanzas en el cálculo de pandeo. Bueno, vamos a hacer, a ver, digamos, lo que sería una receta elemental para verificar por DOM que una columna que esté sometida a compresión con pandeo. A ver, hagámoslo por acá. En primer lugar, vos vas a tener como dato, por supuesto, el tipo de material, o sea, el sigma admisible. Lo tenés como dato, porque tenés como dato el tipo de material. Te darán alguna indicación de cómo es la sección transversal, si circular, si rectangular, si cuadrada. Bueno, eso es lo de menos. La geometría la vas a tener. Lo de la geometría, ¿por qué es importante? Para poder obtener
el momento de inercia y el radio de giro, que también lo vas a encontrar en tablas y demás. Por eso es importante la geometría de la sección, porque podés tener la sección, pero después te va siempre a hacer falta el radio de giro o el momento de inercia. Bueno, generalmente vas a encontrar el momento de inercia en alguna tablita como la que yo te puse o otras tablas parecidas. Bueno, entonces, dicho esto, vos ya sabés que tenés una tensión admisible, que es P sobre el área sub cero, que bueno, sería trabajando sin pandeo, simplemente a la compresión simple, ¿no? De acá, de esta ecuación, ¿vos qué haces? De esta ecuación determinás el área sub cero, ¿ves? El área sub cero sería el área de la compresión sin pandeo, ¿no? Bueno, claro, con el área podés sacar el momento de inercia, y con el momento de inercia yo ya te mostré una ecuación donde podés sacar el radio de giro. Viste que te había dicho que el radio de giro era la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área, ¿no? Bueno, o sea que por eso te decía, teniendo la sección, necesitas tener algún tipo de herramienta tabulada que te permita con la sección tener el radio de giro. Bueno, ahí tenemos el valor entonces de la sección, del momento de inercia y del radio de giro. Bueno, aclarado esto, necesitamos las condiciones de la columna, si es biarticulada, empotrada o lo que fuera. Pero lo que sí, al tener el radio de giro y la altura de la columna, podemos determinar el valor de la esbeltez lambda sub 0, que sería la altura de la columna por el valor de beta sobre el radio de giro. Por eso es importante tener el radio de giro. Bueno, ahí tenemos lambda sub 0. Bueno, ahora, vas a encontrar tablas donde te metes con el valor de lambda sub 0 y vas a obtener el valor del coeficiente de pandeo. Entonces, por tabla con lambda sub 0 vas a obtener el coeficiente de pandeo. Esto por tabla, por tabla. Tenés que tener una tablita a mano donde te presente. Es una tabla media estrambólica que tiene los lambda sub 0 y los lambda al lado. Bueno, los vas a ver, es una tabla muy a veces sin práctica de utilizar, pero bueno, la usamos mucho. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Una vez que obtenemos el coeficiente de pandeo, corregimos el área. ¿Ves? El área que teníamos al principio por compresión la corregimos. Hacemos área sub 0 por el coeficiente de pandeo. Y una vez que corregimos el área, verificamos. Borré la verificación. Verificamos que W por P sobre A, esta era la ecuación que habíamos determinado, sea menor o igual que el sigma admisible. Y esto es lo que permite la verificación de una estructura que fue calculada la compresión y verificada al pandeo. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. De todas maneras, dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al WhatsApp y no tengas la menor duda que la vamos a resolver. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Chau, chau.